Queridas hermanas, hoy quiero compartir un mensaje que estoy segura que traerá esperanza, fortaleza y nueva fe a sus corazones. Todas pasamos por momentos difíciles, momentos en los que las pruebas parecen sobrepasarnos y nos sentimos sin fuerzas para continuar. Pero hay una verdad maravillosa que debemos recordar siempre: no estamos solas. Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestro restaurador. Y hoy vamos a descubrir cómo podemos experimentar su poder y su presencia en medio de nuestras luchas. Hoy exploraremos 7 poderosos principios basados en la palabra de Dios que nos ayudarán a entender cómo encontrar fortaleza, resiliencia y restauración en Dios. Vamos a ver cómo Él, en su bondad, es nuestra fortaleza en los momentos de angustia, cómo nos da la capacidad de alegrarnos y encontrar fuerza incluso en medio de las pruebas, y cómo su luz nos levanta incluso después de las caídas más duras. También hablaremos de su promesa de estar con nosotras en las aguas profundas y en los fuegos de la adversidad, y de cómo la batalla pertenece al Señor, no a nosotras. Queridas oyentes, Dios nos ha prometido no solo llevarnos a través de las pruebas, sino también darnos la victoria. Él es quien desbarata ejércitos y asalta muros a nuestro favor. Y después de cada prueba, Él mismo nos restaura, nos fortalece y nos establece en un lugar firme. Hoy quiero invitarles a quedarse conmigo mientras exploramos estos principios de fortaleza y restauración. Que podamos aprender juntas cómo depender de Dios y cómo confiar en su poder y en su gracia para superar cada obstáculo que enfrentemos. El mensaje de hoy es un llamado a dejar nuestras cargas a los pies del Señor, a reconocer que nuestra fuerza no está en nosotras mismas, sino en aquel que nos sostiene. Que podamos ser mujeres que se levantan con valentía, porque saben que el Dios de toda gracia está a su lado. Quédense conmigo y descubramos juntas cómo encontrar fortaleza, resiliencia y restauración en nuestro amado Dios. Y antes de continuar, las invito a suscribirse a nuestro canal Fortalecidas en Cristo y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Empecemos. Número 1. Dios es nuestra fortaleza y bondad en tiempos difíciles. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, se nos dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Este versículo nos da una poderosa verdad para recordar cada vez que enfrentamos adversidades. Dios es bueno, y Él es nuestra fortaleza, especialmente en los días de angustia. Queridas oyentes, es fácil olvidar la bondad de Dios cuando estamos atravesando momentos de sufrimiento o angustia. A veces las pruebas parecen tan grandes y tan abrumadoras que nos sentimos solas o abandonadas. Pero el Señor nos recuerda que Él es siempre bueno y que está cerca de aquellos que le buscan y confían en Él. En medio de la angustia, Dios no solo nos observa desde lejos. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio seguro al cual podemos correr cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. La bondad de Dios no depende de nuestras circunstancias. Aunque enfrentemos tiempos de angustia, Dios sigue siendo bueno. Muchas veces medimos la bondad de Dios por nuestras circunstancias, y cuando las cosas no salen como esperamos, podemos dudar de su amor. Pero la verdad es que su bondad es constante, su amor es inquebrantable y su presencia está siempre con nosotras. El Salmo 145, versículo 9, también nos dice: Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La bondad de Dios se extiende a cada una de nosotras, y su misericordia es nueva cada mañana. Dios también nos conoce personalmente. En Nahum 1, versículo 7, dice que Dios conoce a los que en Él confían. Él sabe quiénes somos, conoce nuestras luchas, nuestros dolores y nuestras angustias. No somos invisibles para Él, ni somos un número en la multitud. Somos sus hijas
y Él nos conoce de una manera profunda e íntima. Conocer a Dios como nuestra fortaleza significa acudir a Él con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a recibirnos, que nos ama y que está listo para ser nuestro refugio. Queridas hermanas, confiar en Dios como nuestra fortaleza también implica soltar nuestras propias fuerzas y reconocer que sin Él no podemos enfrentar nuestras pruebas. En nuestras propias fuerzas podemos sentirnos incapaces o débiles, pero en la fortaleza de Dios encontramos un refugio seguro. En el Salmo 46, versículo 1, se nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios no tarda en acudir a nuestro auxilio. Él es un pronto auxilio, una ayuda inmediata que está disponible cada vez que clamamos a Él. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios como nuestra fortaleza, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que, aunque las tormentas de la vida vengan, estamos seguras en sus manos. No hay problema demasiado grande ni angustia demasiado profunda para que Dios no pueda ser nuestra fortaleza. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos exhorta: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Al confiar en Dios y entregar nuestras angustias a Él, podemos experimentar su paz y su fortaleza. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que recordemos que Dios es bueno y que Él es nuestra fortaleza en los días de angustia. Que podamos acudir a Él con confianza, sabiendo que Él conoce nuestras necesidades y que está dispuesto a ser nuestro refugio. Que podamos dejar nuestras cargas a sus pies y descansar en su bondad y en su amor. No importa cuán difícil sea la situación que estés enfrentando, recuerda que Dios está contigo, que Él es tu fortaleza y que su bondad nunca cambia. Que cada día podamos acercarnos a Dios con un corazón lleno de confianza, buscando en Él la fortaleza que necesitamos para enfrentar nuestras pruebas. Él es nuestra roca, nuestro refugio seguro y nuestro auxilio en la tribulación. Que podamos descansar en su bondad, confiar en su amor y encontrar en Él la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Número 2. Queridas hermanas, el segundo paso que queremos explorar es cómo encontrar alegría y fuerza en medio de las pruebas, algo que el profeta Habacuc nos enseñó de una manera poderosa. En Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, leemos: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Este pasaje nos invita a tener una fe inquebrantable y a encontrar gozo y fuerza en Dios, aun cuando las circunstancias sean adversas. Queridas oyentes, Habacuc describe una situación de completa desolación. No hay frutos en los árboles, no hay cosechas, no hay ovejas ni vacas. Todo lo que representaba sustento y seguridad había desaparecido. A veces, nosotras también pasamos por momentos de desolación, momentos en los que parece que nada está saliendo bien, que nuestras expectativas han sido desmoronadas y que todo lo que hemos trabajado se ha perdido. En esas circunstancias, podemos sentirnos abatidas, tristes e incluso desesperadas. Sin embargo, Habacuc nos muestra una respuesta completamente diferente. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc nos enseña que nuestra alegría no debe depender de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Podemos experimentar falta y desolación a nuestro alrededor, pero nuestro gozo no depende de lo que tenemos o de lo que logramos. Nuestro gozo viene de saber quién es Dios
y de confiar en su amor y su fidelidad. Habacuc eligió regocijarse en el Señor, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. Esta es la verdadera fe, una fe que no se tambalea por lo que ve a su alrededor, sino que se mantiene firme porque sabe que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que su bondad y su amor no dependen de nuestras circunstancias. Queridas hermanas, el gozo que encontramos en Dios no es un sentimiento superficial, es una certeza profunda de que Él está con nosotras, de que Él es nuestra salvación y de que su fidelidad nunca falla. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, se nos dice: «No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Cuando elegimos alegrarnos en el Señor, ese gozo se convierte en nuestra fortaleza. Nos da la capacidad de seguir adelante, de levantarnos y de caminar con confianza aún en medio de la adversidad. Habacuc también declara que Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dios no solo nos da gozo, sino que también nos da fuerza. Él es nuestra fortaleza en medio de las pruebas. Él nos da la capacidad de seguir adelante cuando nuestras fuerzas se acaban y nos permite caminar por las alturas, incluso en medio de las dificultades. Como los ciervos que tienen la capacidad de moverse con agilidad y seguridad por terrenos difíciles y escarpados, así también Dios nos da la capacidad de avanzar con firmeza, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Queridas oyentes, Dios no nos promete una vida libre de pruebas, pero sí nos promete su presencia, su gozo y su fortaleza en medio de ellas. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Cristo es nuestra fortaleza, y en Él podemos encontrar la fuerza y el gozo necesarios para enfrentar cada desafío. No importa cuán grandes sean las pruebas, podemos confiar en que Dios nos dará la fuerza y la capacidad para superarlas, y que Él estará con nosotras en cada paso del camino. El desafío que quiero dejarles hoy es este: que elijamos alegrarnos en el Señor, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Que podamos decir, como Habacuc: «Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación». Que nuestro gozo no dependa de lo que tenemos o de lo que logramos, sino de nuestra relación con el Dios que nos ama y que nos sostiene. Que podamos confiar en su fortaleza y que, como los ciervos, podamos caminar con firmeza y seguridad en medio de los terrenos difíciles de la vida. Queridas hermanas, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestra alegría, y en Él podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Que cada día podamos acercarnos a Él con un corazón lleno de fe, confiando en su bondad y eligiendo alegrarnos en su presencia, sabiendo que Él nos llevará por las alturas, aún en medio de las dificultades. Número 3. Queridas hermanas, el tercer paso que queremos explorar hoy es la resiliencia y la esperanza que encontramos en Dios, aún en medio de las caídas y la oscuridad. En Miqueas, capítulo 7, versículo 8, leemos: «Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz». Este versículo es una declaración poderosa de esperanza, de confianza en Dios y de la capacidad de levantarnos, incluso después de haber caído. Queridas oyentes, todas enfrentamos momentos en los que sentimos que hemos caído. Tal vez hemos cometido errores, tal vez hemos fallado en algún aspecto de nuestra vida, o tal vez las circunstancias nos han hecho tropezar. Es en esos momentos que el enemigo intenta convencernos de que todo ha terminado, que no hay esperanza y que nuestra caída es definitiva. Pero el profeta Miqueas nos da un mensaje diferente: «Aunque caí, me levantaré». Esta es una declaración de resiliencia, una expresión de confianza en que Dios no nos dejará en el suelo,
sino que nos ayudará a levantarnos una vez más. La resiliencia no es simplemente una actitud positiva. Es una confianza firme en que Dios está con nosotras y que Él tiene el poder de levantarnos. En el Salmo 37, versículo 24, se nos dice: «Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano». Aunque enfrentemos caídas, no quedaremos postradas, porque Dios está ahí para sostenernos, para levantarnos y para darnos una nueva oportunidad. El enemigo puede intentar desanimarnos, pero nuestra esperanza está en el Señor, quien nos sostiene con su mano poderosa. Miqueas también dice: «Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz». Queridas hermanas, hay momentos en la vida en los que todo parece oscuro, cuando no vemos una salida y cuando las circunstancias nos envuelven en tinieblas. Pero en medio de esa oscuridad, Dios es nuestra luz. Él ilumina nuestro camino, nos muestra la dirección a seguir y nos da esperanza. En el Salmo 27, versículo 1, leemos: «Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Dios es nuestra luz, y su presencia disipa toda oscuridad. No importa cuán profunda sea la oscuridad que nos rodea, Dios tiene el poder de iluminar nuestro camino y guiarnos hacia la victoria. La resiliencia que encontramos en Dios también se basa en su promesa de restauración. En Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios dice: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta». Incluso después de haber experimentado pérdidas o dificultades, Dios nos promete restauración. Él tiene el poder de devolvernos lo que hemos perdido, de sanarnos y de llevarnos a un lugar de bendición. Nuestra caída no es el final. Con Dios siempre hay esperanza de una nueva oportunidad, de una nueva victoria y de una restauración total. Queridas hermanas, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que no se rindan, que no se dejen vencer por las caídas o por la oscuridad, sino que se levanten con esperanza en Dios, que puedan declarar con confianza: «Aunque caí, me levantaré». No importa cuántas veces caigas, Dios está ahí para ayudarte a levantarte, para ser tu luz en medio de las tinieblas y para darte la fuerza que necesitas para seguir adelante. Nuestra esperanza no está en nuestras propias fuerzas, sino en el poder y la gracia de Dios. Que podamos ser mujeres resilientes, mujeres que se levantan una y otra vez, porque saben que Dios está con ellas, que Él es su luz y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que podamos encontrar en Dios la esperanza y la fuerza necesarias para enfrentar cualquier desafío y que, aun cuando el enemigo intente derribarnos, podamos levantarnos con la seguridad de que nuestro Dios nunca nos abandona. Él es nuestra luz, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Número 4. Queridas hermanas, el cuarto paso que queremos explorar es la promesa de la presencia de Dios en medio de nuestras pruebas. En Isaías, capítulo 43, versículo 2, leemos: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Este versículo es una promesa increíblemente poderosa, que nos asegura que, sin importar la magnitud de nuestras dificultades, Dios está con nosotras, y su presencia es suficiente para protegernos y darnos fuerza. Queridas oyentes, todas enfrentamos pruebas en la vida, y a veces nos encontramos atravesando aguas profundas, sintiendo que vamos a ser arrastradas por la corriente, o enfrentando el fuego de la adversidad, sintiendo que vamos a ser consumidas. Sin embargo, Dios nos dice claramente que no estamos solas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios no promete evitarnos las aguas profundas o el fuego abrasador, pero sí nos promete su presencia. Él nos asegura que, aun en medio de las circunstancias más difíciles, Él estará allí, guiándonos y protegiéndonos.
Este versículo también nos recuerda que las pruebas son parte de la vida. Dios no dice si pasas, sino cuando pases por las aguas y el fuego. Las pruebas son inevitables, pero la diferencia para nosotras, las hijas de Dios, es que no las enfrentamos solas. La presencia de Dios nos acompaña en cada situación difícil, y su presencia es nuestra garantía de victoria. En el Salmo 23, versículo 4, el salmista declara: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Incluso en el valle más oscuro, no tenemos que temer, porque Dios está con nosotras y su presencia nos da aliento y consuelo. Queridas hermanas, Dios no solo está con nosotras en las pruebas, sino que también nos protege de ser destruidas por ellas. Él dice: «Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Dios es nuestro protector, y aunque pasemos por situaciones de gran dificultad, su promesa es que no seremos destruidas. Él tiene el control, y su poder es mayor que cualquier prueba que podamos enfrentar. En Daniel, capítulo 3, encontramos la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, quienes fueron lanzados en un horno de fuego por su fidelidad a Dios. Sin embargo, el rey Nabucodonosor se sorprendió al ver que había 4 personas caminando en medio del fuego, y la cuarta era semejante a un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Dios estuvo con ellos en medio del fuego, y ese fuego no pudo dañarlos. Así también, Dios está con nosotras en medio de nuestras pruebas, y su presencia es nuestra protección. El fuego y las aguas representan todas esas situaciones que parecen imposibles de superar. A veces, nuestras dificultades parecen abrumadoras y sentimos que no podremos salir adelante. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotras, tenemos la certeza de que, aunque las pruebas sean intensas, su presencia es suficiente para llevarnos a través de ellas. En el Salmo 91, versículo 15, Dios nos dice: «Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré». Dios nos promete estar con nosotras en medio de la angustia, y no solo eso, sino que también nos promete librarnos. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que confiemos en la presencia de Dios, aún en medio de nuestras pruebas, que podamos recordar que no estamos solas, que Dios está con nosotras, que su presencia nos rodea, y que Él nos llevará a través de cada situación difícil. Las aguas no nos ahogarán, el fuego no nos consumirá, porque el Señor nuestro Dios está con nosotras. Su presencia es suficiente, su poder es mayor que cualquier prueba, y su amor por nosotras nunca falla. Que cada día podamos acudir a Dios con un corazón lleno de confianza, buscando su presencia en medio de nuestras pruebas, y descansando en la certeza de que Él está con nosotras. Que podamos caminar con valentía, sabiendo que no importa cuán profundas sean las aguas o cuán ardiente sea el fuego, nuestro Dios está a nuestro lado y su presencia es nuestro refugio. Que la presencia de Dios sea nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestra seguridad en cada momento de prueba. Número 5. Queridas hermanas, el quinto paso que queremos explorar es la promesa de que las batallas más grandes que enfrentamos no nos pertenecen a nosotras, sino a Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, leemos: «Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Este versículo es una fuente de aliento y de esperanza cuando enfrentamos batallas que parecen imposibles de ganar. Dios nos recuerda que no estamos solas en la lucha y que la batalla, en realidad, le pertenece a Él. Queridas oyentes, el contexto de este versículo es una situación desesperante para el rey Josafat y el pueblo de Judá. 3 ejércitos se habían unido para atacar a Judá.
y desde la perspectiva humana no había manera de vencer a una multitud tan grande. Pero en medio de esa situación, Dios les habló y les dijo: «No temáis ni os amedrentéis». Esta es una exhortación que Dios también nos da hoy. Cuando enfrentamos batallas y desafíos que parecen demasiado grandes, cuando nos sentimos superadas y sin fuerzas, Dios nos dice: «No temas». No necesitamos tener miedo ni sentirnos amedrentadas, porque la batalla no nos pertenece a nosotras. La batalla es del Señor. Cuando entendemos que la batalla pertenece a Dios, podemos descansar en su poder y en su promesa de luchar por nosotras. No necesitamos confiar en nuestras propias fuerzas, porque Dios es quien pelea nuestras batallas. En Éxodo, capítulo 14, versículo 14, Moisés les dice a los israelitas: «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Esta es una verdad poderosa que podemos aplicar en nuestra vida. Dios es quien pelea por nosotras, y nuestra parte es confiar en Él y estar tranquilas. No necesitamos llevar la carga de la batalla sobre nuestros hombros, porque Dios ya ha prometido luchar por nosotras y darnos la victoria. El rey Josafat también nos dio un ejemplo de cómo enfrentar nuestras batallas. Él acudió al Señor en oración y reconoció que no tenía la fuerza para vencer, pero sabía que su esperanza estaba en Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, Josafat dice: «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos». Queridas hermanas, cuando enfrentamos batallas, debemos hacer lo mismo: volver nuestros ojos al Señor, reconocer nuestra debilidad y confiar en su poder. No necesitamos saber qué hacer, solo necesitamos saber que Dios está con nosotras y que Él tiene el control de todo. La batalla pertenece al Señor, y eso significa que podemos caminar en fe, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada. Dios no nos ha llamado a luchar solas, sino a depender de Él en cada paso del camino. En el Salmo 124, versículo 8, leemos: «Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra». Nuestro auxilio no está en nuestras propias habilidades, en nuestras estrategias o en nuestros recursos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, el Creador del cielo y la tierra. Confiar en Él nos da la seguridad de que, sin importar cuán grande sea la batalla, Dios ya tiene el control y la victoria está en sus manos. Queridas hermanas, cuando enfrentamos batallas, debemos recordar que la victoria no se basa en nuestras fuerzas, sino en la gracia y el poder de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47, David dice: «Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, no con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». David sabía que la batalla contra Goliat no dependía de su habilidad o de sus armas, sino del poder de Dios. Así también, nuestras batallas no se ganan por nuestra habilidad, sino por el poder de Dios obrando en nosotras y a nuestro favor. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que aprendamos a entregar nuestras batallas al Señor, a reconocer que la lucha no es nuestra, sino de Dios, que podamos confiar en que Él es quien pelea por nosotras, que Él tiene el control y que su poder es mayor que cualquier desafío que enfrentemos, que podamos descansar en su promesa de luchar por nosotras y de darnos la victoria, y que podamos caminar en paz, sabiendo que nuestro Dios nunca nos abandona y siempre está a nuestro lado. Que cada día podamos acudir a Dios en oración, entregarle nuestras batallas y confiar en que Él nos dará la victoria. Que no tengamos miedo, que no nos sintamos amedrentadas, porque sabemos que el Señor pelea nuestras batallas y que con Él somos más que vencedoras. Que su paz llene nuestro corazón y que podamos caminar con la certeza de que la batalla no es nuestra,
sino del Señor. Número 6. En el Salmo 18, versículo 29, el salmista David declara: Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Este versículo nos da una imagen poderosa de la fuerza y la confianza que podemos tener cuando caminamos de la mano de Dios. Él es quien nos capacita para enfrentar los desafíos más grandes y para superar incluso los obstáculos que parecen insuperables. Queridas oyentes, muchas veces en la vida nos encontramos frente a obstáculos que parecen demasiado grandes. Pueden ser problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades o desafíos personales que nos parecen imposibles de vencer. A veces nos sentimos como si estuviéramos enfrentando un ejército o tratando de escalar un muro alto y difícil. Sin embargo, David nos recuerda que con Dios no hay obstáculo que no podamos superar. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Este es un testimonio de la fe y de la confianza en el poder de Dios, que nos permite hacer cosas que en nuestras propias fuerzas serían imposibles. David, el autor de este salmo, sabía lo que era enfrentarse a obstáculos imposibles. Desde su juventud, cuando se enfrentó al gigante Goliat, hasta sus años como rey, cuando tuvo que enfrentar innumerables enemigos, David fue testigo de la fidelidad y el poder de Dios. Él no confiaba en sus propias habilidades, sino en la fuerza de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 47, David dice: Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, no con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David sabía que la victoria no dependía de sus propias fuerzas, sino del poder de Dios obrando a su favor. Queridas hermanas, cuando enfrentamos obstáculos que parecen imposibles, necesitamos recordar que no estamos solas. Dios está con nosotras, y Él nos da la capacidad de superar cualquier barrera. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo declara: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es una declaración de autosuficiencia, sino de dependencia total en Cristo. En Él podemos hacer lo que parece imposible. En nuestras propias fuerzas podríamos sentirnos incapaces, pero en la fuerza de Cristo podemos enfrentar y superar cualquier desafío. Dios no nos llama a enfrentar los obstáculos solos. Él es quien nos da la fuerza, la sabiduría y la capacidad para hacer lo que parece imposible. En Isaías capítulo 40, versículo 31, se nos dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos promete renovar nuestras fuerzas cuando esperamos en Él. Nos promete darnos la capacidad de volar sobre los obstáculos, de correr sin cansarnos y de caminar sin fatigarnos. Su poder es nuestra fuente de fortaleza y de victoria. Queridas oyentes, superar obstáculos imposibles también requiere fe. Debemos confiar en que Dios tiene el poder de hacer lo que parece imposible y que su poder está disponible para nosotras. En Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando enfrentamos un obstáculo que parece insuperable, debemos recordar que, aunque para nosotras sea imposible, para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder de mover montañas, de abrir caminos en medio del mar y de derribar muros que nos impiden avanzar. El desafío que quiero dejarles hoy es este: que no permitamos que los obstáculos nos detengan, que no nos desanimemos cuando enfrentemos barreras que parecen imposibles. En lugar de eso, pongamos nuestra confianza en el Señor, recordando que con Él todo es posible. Que podamos decir, como David: Con mi Dios asaltaré muros. Que podamos confiar en su poder, en su gracia y en su capacidad de hacer lo que para nosotras es imposible.
Que cada día podamos acudir a Dios con un corazón lleno de fe, sabiendo que Él es quien nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Que no nos dejemos vencer por las dificultades, sino que caminemos con la confianza de que nuestro Dios está con nosotras y que, con su ayuda, podemos desbaratar ejércitos y asaltar muros. Que su poder sea nuestra fortaleza y que su presencia nos llene de valentía y de determinación para enfrentar cualquier desafío. Queridas hermanas, el séptimo y último paso que exploraremos hoy es la maravillosa promesa de Dios de restauración y fortalecimiento después de las pruebas. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, leemos: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo es una promesa poderosa que nos recuerda que nuestras pruebas no son el final, sino una parte del proceso mediante el cual Dios nos perfecciona y nos fortalece. Queridas oyentes, las pruebas forman parte de nuestro caminar cristiano. Todos pasamos por momentos de sufrimiento, de incertidumbre, de dolor y de pérdida. Sin embargo, este versículo nos recuerda que esos tiempos de prueba no son permanentes. Pedro nos dice que padeceremos un poco de tiempo, lo que nos da esperanza de que el sufrimiento tiene un límite. Las pruebas que enfrentamos no son eternas, y lo más hermoso de todo es que no estamos solas en ellas. Dios está con nosotras, y Él tiene un propósito más grande detrás de cada dificultad. Dios es un Dios de gracia, y en su gracia nos promete restauración. Pedro nos dice que después de haber pasado por las pruebas, Dios mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Cada una de estas palabras nos da una promesa específica de lo que Dios hará en nosotras después de la dificultad. Él nos perfeccionará, es decir, nos llevará hacia una mayor madurez y nos ayudará a ser más semejantes a Cristo. Cada prueba tiene el propósito de hacernos crecer espiritualmente, de moldearnos y de perfeccionar nuestro carácter para que refleje mejor el carácter de Cristo. Dios también nos afirmará. Esto significa que después de las pruebas, Dios nos dará una firmeza y una estabilidad espiritual que antes no teníamos. Las pruebas, aunque difíciles, nos ayudan a profundizar nuestras raíces en Dios y a fortalecer nuestra fe. En Santiago, capítulo 1, versículo 3, se nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas producen en nosotras una paciencia y una firmeza que nos ayudan a mantenernos firmes en medio de las tormentas de la vida. Dios usa nuestras pruebas para afirmarnos y para hacernos inquebrantables en nuestra fe. Queridas hermanas, también se nos promete que Dios nos fortalecerá. Las pruebas pueden dejarnos cansadas, debilitadas y sin fuerzas, pero Dios nos promete su fortaleza. Él no nos deja en nuestra debilidad, más bien, Él nos fortalece con su poder. En Isaías capítulo 40, versículo 31, leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos da nuevas fuerzas cuando esperamos en Él y nos capacita para seguir adelante, para correr y caminar sin desfallecer. Nuestra debilidad es la oportunidad perfecta para que el poder de Dios se manifieste en nosotras. Por último, Dios nos promete establecernos. Esto significa que después de las pruebas, Dios nos lleva a un lugar de estabilidad, de seguridad y de firmeza en nuestra relación con Él. Las pruebas nos enseñan a depender completamente de Dios y a encontrar en Él nuestro fundamento sólido. En el Salmo 40, versículo 2, el salmista declara: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Después de pasar por el pozo de la desesperación, Dios nos establece en un lugar seguro, en una roca firme, y endereza nuestros pasos.
Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que no se desanimen en medio de las pruebas, que no pierdan la esperanza, porque Dios tiene un propósito para cada dificultad que enfrentamos. Él es el Dios de toda gracia y nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Nuestras pruebas no son el final, son el medio a través del cual Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Él nos restaura después del sufrimiento y nos lleva a un lugar de bendición y de estabilidad. Que podamos confiar en la promesa de Dios de que después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo nos restaurará. Que cada día podamos acercarnos a Él con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que nuestras pruebas no son en vano, que Dios tiene un propósito en cada una de ellas y que su gracia es suficiente para sostenernos y fortalecernos. Queridas hermanas, hemos llegado al final de este mensaje, pero el trabajo de Dios en nuestras vidas está lejos de terminar. Hoy hemos recordado que tenemos un Dios que es nuestra fortaleza, nuestra luz y nuestro restaurador. Él está con nosotras en cada prueba, nos da fuerza cuando nos sentimos débiles y nos asegura la victoria en cada batalla que enfrentamos. Hemos aprendido que, aunque caigamos, Él nos levantará, y aunque pasemos por el fuego y las aguas, su presencia nos protegerá y nos sostendrá. Mis queridas oyentes, quiero animarlas a que tomen cada uno de estos principios y los lleven a su vida diaria. Que puedan confiar en que la batalla no es suya, sino de Dios, y que en medio de cada adversidad puedan encontrar el gozo y la paz que solo Él puede dar. Dios nunca nos deja ni nos abandona, y su promesa es que después de cada prueba, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Nuestras dificultades no son el final. En las manos de Dios son el comienzo de una nueva etapa de victoria, crecimiento y bendición. Queridas hermanas, no importa lo que estés enfrentando hoy, recuerda que el Dios de toda gracia está a tu lado, que su fortaleza es tuya y que su luz nunca dejará de brillar en tu vida. Que puedas caminar con valentía, sabiendo que con Él puedes superar cualquier obstáculo y que su amor te acompañará en cada paso del camino. Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra restauración. Gracias por acompañarme hoy. Que el Señor las bendiga y las guarde, que su paz inunde sus corazones y que su sabiduría y su fortaleza sean su guía en cada momento. Sigamos adelante, fortalecidas en Cristo, con la certeza de que el Señor pelea nuestras batallas y que en Él somos más que vencedoras. Hasta el próximo video. Dios mediante, queridas hermanas, y que Dios las acompañe siempre. Amén.